Sí que le manda a Cristo a hacer al hombre, que se quite lo que le hace caer en pecado. Mira con deseo que le dice, quítate el ojo que te hizo caer en pecado. La mano, ¿qué hiciste con la mano? Mataste, robaste, quítatela, te hizo caer en pecado. El pene te hizo caer en pecado, que te dice Cristo, cápalo. La puta de la calle usa el pene y te hace caer en pecado, quítatela. Quítate lo que te hace caer en pecado, dice Cristo. En su templo, cuerpo y propiedad, tu cuerpo no es tuyo. Cristo vive ahí, es el Espíritu Santo, quien te está haciendo caer en pecado. En el templo, cuerpo y propiedad, tu cuerpo. A Jesucristo le está pecando, le está cometiendo adulterio, fornicando. Quíteselo, quítesela. Eso es lo que manda Cristo que hagas. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en parte. Y aún os puso Dios en el cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Repudia a su mujer, y se adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. E instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Como ya os hemos dicho y testificado. Razón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Provecho, no para tenderos lazo,
sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. 7. Ahora paso a contestar que ustedes me hicieron en su carta. Sería preferible no casarse, pero por el peligro de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que pertenece a su esposa. Por lo tanto, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Después deberán volver a juntarse, no sea que, por no poder dominarse, Satanás los haga pecar. Todo esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Personalmente, quisiera que todos fueran como yo. Pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones, a unos de una clase y a otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que es preferible quedarse sin casar como yo. Pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues más vale casarse que consumirse de pasión. Pero a los que ya están casados, les doy este mandato, que no es mío sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. En cuanto a los demás, les digo como cosa mía y no del Señor, que si la mujer de algún hermano no es creyente, pero está de acuerdo en seguir viviendo con él, el hermano no debe divorciarse de ella. Y si una mujer creyente está casada con un hombre no creyente, que está de acuerdo en seguir viviendo con ella, no deberá divorciarse de él. Pues el esposo no creyente queda santificado por su unión con una mujer creyente, y la mujer no creyente queda santificada por su unión con un esposo creyente. De otra manera, los hijos de ustedes serían impuros, pero, de hecho, pertenecen al pueblo santo. Ahora bien, si el esposo o la esposa no creyentes insisten en separarse, que lo hagan. En estos casos, el hermano o la hermana quedan en libertad, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, esposa, si acaso puedes salvar a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, esposo, si acaso puedes salvar a tu esposa? Como quiera que sea, cada uno debe vivir según los dones que el Señor le ha dado, y tal como era cuando Dios lo llamó. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera, deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo,
y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, que... Ya oyeron lo que dijo. Yo la refiero a Cristo y a la Iglesia. ¿Y quién es la Iglesia? Cada ser humano es la Iglesia de Cristo. Pues ustedes son el cuerpo de Cristo, son la Iglesia de Cristo. Y dice que Cristo los hace una sola iglesia. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces, ¿por qué yo tengo que cargar una puta de la calle que no se unió a mi matrimonio? O un perro callejero no unido a mi matrimonio. A mí, quien me hizo mi matrimonio en su iglesia, el cuerpo, es Jesucristo. Y virgen, el cuerpo de mi marido. Ahí pertenezco, no la puta de la calle. Te estoy mirando a qué hora se va la puta de la calle para poder usar la iglesia de Cristo, el cuerpo de mi marido, y no otra iglesia de Cristo donde no pertenezco en vida de mi marido. Porque en vida de mi marido le cometería yo adulterio a Cristo. Le fornicaría en contra del cuerpo de Cristo, mi cuerpo. Cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. 8. Pero Jesús se dirigió al monte de los olivos, y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó, y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos: Si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Jesús les contestó: No todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio. A otros los incapacitan los hombres. Y otros viven como incapacitados por causa del reino de los cielos. Por pendejos. No cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Hermanos, ustedes... Romanos capítulo 7. Hermanos, ustedes conocen la ley, y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con Él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo, podremos dar una cosecha agradable a Dios, porque cuando vivíamos como pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos,
y lo único que cosechamos fue la muerte. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada. ¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, No codicies. Romanos capítulo 8. así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado. Así que la ley de Moisés se hizo a un lado por la ley del Espíritu Santo. Estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu que vive en nosotros, que es la palabra y que es Jesucristo, y no bajo el régimen viejo de la letra. Ya no estamos bajo ese régimen para obedecer. Él vendrá juzgando a todo el mundo con sus millares de ángeles, bajo su evangelio, con fuego y poder. Entonces ya no estamos para obedecer la vieja ley, tenemos Nuevo Testamento. Leyes, decretos y mandatos quedaron clavados en la cruz de Cristo. Y empezamos un Nuevo Testamento con el Espíritu Santo que vive en nosotros. Somos su casa. De ese Espíritu Santo somos su iglesia. Somos su cuerpo y su propiedad. Y no podemos violar la ley que vive en nosotros, el Espíritu Santo. Cuando tú te unes con una persona y no es virgen el hombre o la mujer, tú estás haciendo una unión ilegal. ¿Qué Cristo le dijo a la mujer con la que lo pusieron a prueba para tener de qué acusarlo? A la adúltera. No decía que le cometía adulterio a un marido. Dice que la encontraron en el acto mismo del adulterio, mas no dice que a un marido. Es a Jesucristo el adulterio y la fornicación. ¿Qué le dijo? Ve y no peques más. ¿A qué hora Jennifer López, la prostituta, se va de su primer hombre? ¿O se va a su primer hombre? ¿O se va del perro simplemente y se queda sin casar de otro? Tiene que regresar con su primer hombre. ¿No quiere que Cristo le mande a hacer? ¿Que se quede sin casar de otro? En vida de su marido comete adulterio. En vida de su mujer comete adulterio. Hacen uniones ilegales, matrimonios prohibidos. Entonces, si no quiere marido, no le dijo que se busque otro. Adultera. Dice que se reconcilie con su marido, no se reconcilia. Tiene deuda con Dios, le tiene que pagar. ¿Ve? Al fuego del infierno, porque no le da vida eterna. Que sea de otro esposo de Jesucristo, el que resucitó de los muertos, pero no